caos y violencia. Кадры из Челябинской области. Владимир Путин прибыл в Мобилу. No, anche le aziende Au nom de la liberté individuelle. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Chat Internacional, una mirada a la política internacional desde la Universidad Nacional de Cuyo. Hace poquitos días, miles de inmigrantes haitianos que estaban alojados en los Estados Unidos fueron deportados masivamente. Tuvieron que volver a pie hacia algunas ciudades mexicanas donde fueron alojados. Un par de días después, en Chile, a varios kilómetros de distancia, un grupo importante de migrantes venezolanos que estaban esperando su radicación y su colocación y su efectiva integración en esa sociedad fueron atacados bastante violentamente por manifestantes anti-inmigraciones, anti-migrantes, anti-venezolanos. Migración es un fenómeno ineludible de la política internacional. Migrantes, personas que huyen de las peores catástrofes, huyen de la violencia, huyen del hambre, huyen de la guerra y muchas veces no encuentran un destino. Son los seres humanos que son tornados ilegales en distintas partes del mundo y están buscando un destino. Para poder charlar sobre este tema, en el programa de hoy tendremos a dos especialistas. Primero, hacia el final del programa tendremos un periodista chileno para que nos cuente un poco lo que pasó brevemente allí y en qué medida podemos hablar de un odio xenófobo que está creciendo en ese país. Pero antes tenemos con nosotros a una especialista muy importante en materia de migraciones, mendocina, Juliana Guzzo. Ella es politóloga y especialista en migraciones. ¿Qué tal, Juliana? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, Julio. ¿Cómo estás? Bien, Buenas ¿vos? tardes. Muchas gracias por la invitación. No, Todo por muy favor. bien. Juliana, el tema de migraciones, estamos acostumbrados a cuando escuchamos este tema que se nos hable mucho de Europa, vemos muchas las imágenes, ¿no?, de migrantes africanos que tratan de cruzar en balsa hacia Europa o personas de Oriente Medio, pero las migraciones son un problema también importantísimo en América Latina. Es imposible abordarlo en toda su complejidad, pero desde el punto de vista de América Latina, ¿no? Hoy, ¿cuál pensás que son los principales desafíos de la cuestión de la migración en la región? Bueno, Julio, es como mencionas, las migraciones a nivel mundial ocupan un lugar en la agenda política de los estados y a nivel de relaciones también internacionales, y esto no escapa a la realidad de América Latina y el Caribe. A nivel regional también es una problemática contundente que se intensifica por las diversidades de fenómenos y de realidades sociopolíticas, económicas, ambientales, de las distintas realidades nacionales que producen estos movimientos poblacionales que van tomando distintas características en los distintos lugares del mundo y a nivel regional, como vos decías, algunas de las cuestiones que vamos viendo actualmente es esta marcada xenofobia que se van generando, por ejemplo, en algunos países receptores o en otros países este control y gestión de las fronteras en un contexto también de pandemia donde los estados deben garantizar esta seguridad, ¿no es cierto? Y evitar la propagación de este virus y de esta pandemia, pero también se van conjugando con algunas otras faltas de respetos o vulneraciones a derechos humanos de estas poblaciones. Siempre recordando que la migración es un derecho humano, que está establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que además, por ejemplo, en Argentina también está considerado dentro de la legislación nacional como un derecho humano dentro de la Ley 25.871. Y en este sentido, ¿no?, de las vulneraciones de derecho también muchas veces se hace énfasis cómo dentro de las poblaciones migrantes, dentro de los grupos de personas que migran, son particularmente vulnerables las mujeres y los niños. ¿Esto es así? ¿Por qué? Bueno, evidentemente los procesos de migración no son fáciles ni sencillos para ningún sector de la población, pero las mujeres y los niños, niñas y adolescentes se encuentran en particular situación de vulnerabilidad por el tipo de condiciones que se da en esa migración, ¿no es cierto? La irregularidad, como vos recién marcabas, en el tránsito, la falta de responsabilidad muchas veces de los estados de garantizar el acceso a derechos en los distintos estadios de la migración, tanto en la salida del país de origen como en el tránsito o en el país de destino. Digo, estas distintas
jurisdicciones están teniendo responsabilidades concretas en poder mantener derechos de estas personas y no se cumplen. Y las mujeres y los niños en estos casos se encuentran especialmente desprotegidos por las mismas condiciones que conocemos, ¿no? Estructurales, de sistemas machistas, patriarcales, y que afectan específicamente a estas poblaciones que se quedan muy expuestas a situaciones de extrema violencia. Uh-huh. Claro, y al no haber un control efectivo por parte de estos flujos migratorios, por parte de las autoridades públicas, también emergen los canales ilegales, ¿no? Las redes de tráfico de personas que de algún modo, bajo la promesa de facilitar ese tránsito migratorio, terminan atrapando a estas personas como víctimas. Seguramente eso habla un poco también Eduardo Domenech, que es especialista en estudios, ¿no? de fronteras y políticas de control y de gestión migratoria, cuando establece que muchas veces los estados no cumplen con el rol de regularizar a estas personas o generar que la movilidad humana pueda vivirse de la mejor manera posible, sino que van interviniendo a través de políticas de control, como son los visados, como son la externalización de las fronteras o políticas de securitización de fronteras, que lo que van generando es estas redes de tráfico de trata, redes de ingreso por pasos no habilitados de personas, y van exponiendo a mayor vulneración de derechos a estas poblaciones que mencionábamos recién. Claro. Normalmente, Juliana, estamos acostumbrados a pensar mucha migración, por ejemplo, de cómo se mueve desde Centroamérica hacia Estados Unidos, en la mayoría de las veces motivada por cuestiones económicas, pero también en los últimos años hemos visto fenómenos de migración muy importantes desde Venezuela. ¿Cómo pensás que esto ha afectado? Porque no era común ver antes, ¿no? Hablando hace 10 años atrás, que Venezuela fuera un país que tuviera esta problemática, ¿no? Fue creciendo mucho en los últimos tiempos. ¿Crees que eso ha afectado las dinámicas en la región de la cuestión migratoria? Bueno, indudablemente el éxodo venezolano, con más de 5 millones de personas fuera de Venezuela en los últimos años, es una situación a tener en cuenta y que además impacta a nivel regional y a nivel mundial también, por así decirte, pero a nivel regional específicamente porque la población venezolana se caracteriza por haber migrado dentro de lo que sería América Latina y el Caribe. Entonces, evidentemente esto ha modificado las dinámicas migratorias y de movilidad humana a nivel región, y esto también es lo que podemos identificar, por ejemplo, en Argentina, donde también hemos visto llegar gran cantidad de venezolanos y venezolanas, habiendo, por ejemplo, en Mendoza un proceso de feminización de las migraciones venezolanas, con la llegada también de muchas mujeres, con hijos, con hijas, o a nivel familiar también, o dinámicas donde algunos miembros de la familia ingresan primero y luego otros miembros. Y también, por ejemplo, vuelvo a esto de Mendoza porque me parece interesante esto de Mendoza como territorio de frontera, donde también hemos visto pasar mucha población venezolana que en un momento realizaba su viaje para ingresar a Chile. Entonces Mendoza era el paso importante, claro. Si te parece, Juliana, exacto, podemos hacer un primer corte, y después del corte empezamos a hablar específicamente del caso mendocino, y también podemos hablar un poco de tu experiencia ahí en la Casa del Migrante, que tenés un contacto directo con las personas que transitan por acá, por Mendoza. Ya seguimos con Chat Internacional. Continuamos en Chat Internacional, estamos con Juliana Guzzo hablando de migraciones, específicamente de migraciones en América Latina, y justo antes del corte decíamos, Juliana, de la situación específica en Mendoza, ¿no? Mendoza como hacer zona fronteriza, también un lugar de paso, pero también un lugar de recepción. ¿Nos podrías comentar un poco cómo es la situación en Mendoza? Bien, en Argentina en general y bueno, en Mendoza en particular, conocer la realidad migratoria en datos en este momento es complejo porque tenemos un censo del año 2010 que evidentemente queda muy desactualizado, pero sí a través de algunos estudios y algunos acercamientos a poblaciones concretas, a través de abordajes de casos, por ejemplo, desde el programa Acompañamiento Migrante, desde el Centro de Estudios Integral que coordino, y también desde
el hogar del migrante, que lo mencionabas recién, Julio, que son espacios de contacto permanente con población migrante, se pueden llegar a conocer algunas de las dinámicas poblacionales en tema de movilidad humana. Y podemos decir, por ejemplo, que en los últimos años, como en el resto de Argentina, también en Mendoza ha ingresado población venezolana. Si bien hay menos ingresos de población haitiana, también existe población haitiana, hablando de estas dos corrientes migratorias que requieren o que quieren y pedían ingresar a Chile. Entonces, bueno, Mendoza se hace un lugar estratégico de frontera como para el ingreso a ese país. También tenemos otro tipo de migraciones que son más históricas, como las migraciones bolivianas, peruanas, chilenas, que además ya se quedan en nuestra provincia y son parte de nuestra interculturalidad, de nuestra vida cotidiana. También es así como la población colombiana ha ido creciendo, pero bueno, como población venezolana que hablábamos últimamente, también podemos identificar que hay población venezolana que ya decide residir, echar raíces en la provincia, que además también ya se organizan en instituciones, en espacios de participación colectiva, como el resto de las organizaciones de migrantes que ya van tomando un rol y un lugar estratégico, y actores también dentro de lo que es el ámbito provincial. Y imagino que, dependiendo de montones de aspectos, su inserción social y laboral es un poco distinta. ¿Qué tan propensos somos los mendocinos o cómo sentís vos que de algún modo los mendocinos acogen a las migraciones de estos distintos países? Bien, parte de la acogida y de la integración de las personas migrantes tiene que ver mucho la política migratoria que se tenga a nivel nacional y en las distintas esferas y ámbitos gubernamentales. Lo que podemos decir es que no ha sido fácil el tema de la regularización migratoria de las personas migrantes y la regularización, el acceso a un DNI, para hablar, para que podamos entenderlo todos, es fundamental en el desarrollo de nuestra vida y nuestros derechos en nuestro país. Entonces, partiendo de eso, el contexto de pandemia ha sido difícil en los trámites administrativos de este sentido como en todos los otros. Entonces, esto yo creo que ha sido, y se ha dado también, producto de distintas encuestas y trabajos de campo que se vienen realizando, uno de los principales impedimentos para la integración. Esto hace también que sea dificultoso poder acceder a un trabajo registrado o alquilar una vivienda. Y en cuanto a la idiosincrasia mendocina, a esa bienvenida al migrante, a un otro, una otra, yo creo que la población mendocina y la provincia históricamente está acostumbrada a la recepción de estas personas, a esta diversidad. Creo que tenemos que construirnos cada vez más en esta interculturalidad, en esta igualdad de posibilidades y derechos, y sobre todo haciendo mucho hincapié en las responsabilidades estatales, que esto siempre quiero dejarlo en claro, porque muchas veces las miradas xenófobas o las apreciaciones, expresiones, también tienen que ver mucho con lo que nuestros gobernantes puedan decir o no. Entonces, bueno, acá está la responsabilidad compartida. Y también desde la sociedad mendocina, esto de mucha presencia en la solidaridad, esto sí lo he visto, sobre todo con población venezolana. Ha sido como muy interesante ver este fenómeno de la solidaridad. Qué bueno. Una última consulta, Juliana. En el 2018 hubo un fenómeno muy particular, una caravana masiva de personas que fueron partiendo de distintos países de América Central, en buena medida a pie hacia los Estados Unidos, en un fenómeno que quizás por primera vez, ¿no? Fue casi una historia periodística bastante interesante, se documentó muchísimo todo ese proceso. Vos fuiste parte de ese proceso porque vos estuviste allí trabajando como voluntaria en las zonas de acogida de esas personas. En poquitos segundos, ¿cómo te marcó esa experiencia? Fue una experiencia muy enriquecedora poder compartir con algunas personas este proceso y sobre todo entendiendo que era un acompañamiento, desde un lugar en donde nosotros no teníamos nada que perder y estas personas estaban arriesgando todo. Nosotros estábamos en la frontera y perteneciendo en ese momento, trabajando en una institución de acogida, entendíamos que había un país como Estados Unidos que cerraba sus fronteras y una zona de frontera también, en este momento Tijuana,
y un gobierno local que no daba la bienvenida a estos migrantes centroamericanos, porque bueno, se corría el riesgo de formarse un nuevo centro de refugiados, lo que hablábamos recién de la externalización de las fronteras. Entonces en este momento fue difícil y una experiencia valiosa en el sentido de identificar cuáles son las vivencias y la vulneración de derechos para poder tenerlo muy claro al momento de trabajar por la restitución de los mismos. Juliana, muchísimas gracias. Ha sido muy clara y ha sido muy enriquecedor tu entrevista, tu experiencia sobre estos temas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Julio. Muchísimas gracias a ustedes. Bien, seguimos con Chat Internacional y en el próximo bloque nos meteremos en el tema concreto del caso chileno y la violencia hacia migrantes venezolanos. No se vayan, ya seguimos. Anche le aziende non mai Au nom de la liberté individuelle. Seguimos en Chat Internacional, seguimos hablando de migraciones y en este caso nos vamos a meter un poco más de lleno en lo que ha pasado hace poco en Chile. En Chile ya hace varios meses, ¿no? Quizás hace un par de años incluso, viene aumentando sistemáticamente la migración que recibe ese país, sobre todo de migrantes desde Haití y sobre todo en los últimos años de Venezuela. Eso hace pocos días generó una situación bastante problemática cuando hubo una manifestación en contra de migrantes que incluso terminó con ciertos actos de violencia en contra de un grupo de refugiados o de migrantes que estaban allí en el norte de Chile. Y para poder hablar más en específico de este tema, para poder ver a fondo qué es lo que está aconteciendo con toda esta problemática en Chile, tenemos como invitado especial a Marcos Sepúlveda. Marcos es periodista y especialista en estos temas. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? Muy bien, Julio. Muchas gracias por el contacto desde acá, Valparaíso, en Chile. Un saludo a todos los amigos argentinos. Gracias. Contanos un poco cómo fue esta situación, más allá del hecho concreto, ¿no? de estos actos como llamémoslo de violencia en contra de un grupo de migrantes. También hay una situación en general de crecimiento de algún modo, la molestia por parte de algunos chilenos de la cantidad cada vez más grande de migrantes que quizás no están tan acostumbrados a ver en oleadas tan grandes, ¿no? allí en el país. Sí, claro, xenofobia, migración, son algunos de los conceptos que más han sonado en los medios dentro de estos días, poniendo en contexto un poco lo que pasó en el norte de nuestro país, en la ciudad de Iquique, una ciudad bastante turística y cercana a algunos kilómetros de Arica, que es la puerta norte de nuestro país, puerta norte hacia Perú y hacia también Bolivia. El pasado 25 de septiembre, algunos manifestantes quemaron carpas de inmigrantes que estaban instaladas en la cercanía de la playa Brava durante una marcha que fue bastante tensa y donde hubo mucha gente que circuló por las calles de Iquique entonces y que lamentablemente terminó con esta situación que a muchos sorprendió por la violencia y en una marcha que se realizó en un principio por manifestarse en contra de la migración irregular. Hay personas que salieron con lienzos y banderas chilenas a las calles, rechazando el ingreso irregular de personas en las fronteras del norte de Chile. Ahí esta situación ha generado desde hace mucho tiempo un cierto conflicto porque algunos llamados de redes sociales y videos y fotografías se podían ver como las pertenencias de algunos inmigrantes eran arrojadas a el fuego. Una fogata que se armó dentro de una plaza en la ciudad de Iquique, teniendo que las personas migrantes salir de este lugar, habiendo también niños, menores y también adultos mayores que tuvieron que arrancar y huir hacia otro lado, bastante violento y como vemos en las imágenes, había una columna de humo que se podía ver por toda la ciudad, que fue criticado después por algunos representantes de la sociedad civil, algunas autoridades también políticas y organismos de derechos humanos, tanto en Chile como también como en el extranjero. Sin duda, esto podría ser algún tipo de punto de explosión, como una especie de olla a presión, por esta temática que viene hace algunos años, dada la crisis migratoria que se vive en el norte del país, con la llegada de ciudadanos extranjeros que vienen principalmente desde Venezuela, desde Bolivia, desde Perú, Colombia y también Haití.
una inmigración que ha aumentado con el periodo del tiempo y que está viendo o se ha visto con mala cara por algunos ciudadanos chilenos. Recordemos, eso sí, que el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que cada persona tiene derecho a circular libremente y a elegir residencia en el territorio de Estado de su preferencia. Pero ya sabemos lo que pasa con la migración en algunos países, como por ejemplo lo que está sucediendo también en Estados Unidos o en algunos países de Europa. Sudamérica no se queda atrás respecto de este tema de la migración. Seguramente. Y Marcos, ¿cuál ha sido la respuesta del gobierno de Piñera a esta situación? ¿Cómo, digamos, en términos generales, al evento concreto de lo que pasó en Iquique, pero en general a lo que es la recepción de los migrantes venezolanos, sobre todo venezolanos, ¿no?, que son los que más han crecido en el último tiempo? Claro, ha habido bastante críticas en los medios de comunicación respecto al accionar de Piñera, porque recordemos que el presidente de Chile hace 2 años viajó a Cúcuta a una reunión donde estuvo también representantes de Estados Unidos y también, entiendo, de Ecuador, de Colombia, Iván Duque, y donde invitó a los venezolanos que no lo estaban pasando bien en su país por un tema político y económico, a que vinieran a Chile. Les abrió la puerta y dijo que en Chile iban a ser muy bien recibidos. Claramente no se iba a imaginar que se iban a tomar tan al pie de la letra esta invitación y iban a llegar tantos venezolanos y tantos inmigrantes a nuestro país. Lo que ha dicho el presidente Sebastián Piñera es que condena esta agresión recibida por los inmigrantes, la quema de sus enseres. Y recordemos que hay gente que está en mucha pobreza, que ni siquiera tiene una vivienda, que muchas veces viven en carpas, que están buscando un mejor futuro, tanto en lo social, en lo familiar, como también en lo económico. Y hay una crisis migratoria, por supuesto, respecto a esto, y lo que quiere promover el presidente Piñera es una migración legal más ordenada, más segura, que proteja los derechos de los inmigrantes, pero que también proteja los derechos de los chilenos que apuntan, por ejemplo, a que la llegada de inmigrantes ha traído mayor desempleo, algunos lo asocian a la delincuencia, también cabe recordar con la entrega de los derechos sociales y algunos beneficios económicos también que entrega el Estado a las personas que tienen menos recursos. Pero también, eso sí, hay que decir que hay una criminalización de los inmigrantes, porque muchas veces se dice estos inmigrantes ilegales y queriendo entonces dar un castigo social y también jurídico o también legal a las personas que están pasando por nuestro país o vienen a buscar un futuro mejor. Se quiere ordenar también la forma migratoria con las fronteras. Recordemos que Chile es un país bastante extenso, bueno, los argentinos lo saben bien, que tenemos muchos pasos fronterizos y que muchas veces hay personas que incluso se atreven a pasar el desierto caminando un mes para llegar a nuestro país. Marcos, una última pregunta, porque ya se nos está acabando un poco el tiempo. Estamos en un contexto electoral, un año electoral en Chile muy intenso, muy importante. ¿Está este tema de algún modo metiéndose en la campaña electoral? Por supuesto que sí. Ya lo decíamos, las críticas a Sebastián Piñera, la derecha chilena ha realizado críticas responsabilizando a la expresidenta Michelle Bachelet. Aquí está bastante polarizado el tema. Tenemos elecciones el próximo 15 de noviembre y están unos representantes de la derecha chilena, izquierda. Hay 6 candidatos y está más o menos repartida la torta entre estos dos bandos. Algunos culpan a Michelle Bachelet porque en su periodo también vinieron muchos inmigrantes y no se puso fuerza o no se llevó bien a cabo una ley. Una distribución cruzada de culpas, digamos, propio de los escenarios de polarización electoral. Se acusan mutuamente de lo mismo, algo que aquí en Argentina también hemos visto bastante. Marcos, muchísimas gracias, ha sido muy claro, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, seguramente volveremos a contactarnos a medida que nos aproximemos más a las elecciones allí en Chile. Te mando un abrazo. Sí,
Sí, un gran abrazo. Bueno, pedirle disculpas a nuestros hermanos venezolanos por estas muestras de un poco xenofobia y violencia, y también a todos los auditores de su programa, también un gran saludo desde aquí, desde Valparaíso, en Chile. Que esté muy bien. Gracias, hasta luego. Bien, eso fue todo por hoy en Chat Internacional. Tema migraciones, un tema que es persistente en la agenda internacional. La violación sistemática de derechos humanos que acompaña los procesos migratorios masivos, lamentablemente moneda corriente. Ningún ser humano es ilegal. Eso fue todo por hoy. Hasta el próximo programa de Chat Internacional.